Hola, futuros colegas. Vamos directos al grano. Hoy nos ponemos la bata mental, por así decirlo, con un enfoque puramente clínico, para desmantelar de una vez por todas esos mitos anticuados sobre el trauma que increíblemente siguen circulando. El objetivo de este análisis médico es dominar los protocolos de escalada para el control de la hemorragia exsanguinante, basándonos siempre en la evidencia científica más reciente. Porque bueno, como solemos descubrir de golpe en las primeras guardias en urgencias, esa teoría perfecta que estudiamos en los manuales a veces choca de frente con el caos implacable de la calle. Prestemos atención a esta cita del cirujano militar Nicholas Sen del año 1908. Es increíble cómo golpea directamente con la cruda realidad actual de la medicina de emergencias. Literalmente, la precisión y rapidez de esa primera respuesta dictaminan de forma estricta si el paciente sobrevive a largo plazo o no. Es una premisa súper simple pero absolutamente contundente y va a ser el hilo conductor de toda nuestra revisión de protocolos hoy. Bueno, este es nuestro plan de batalla para la jornada. Arrancaremos con la primera línea, que es la capacitación comunitaria. Pasaremos a la prioridad 0 con el protocolo XABDCE. Veremos dispositivos tácticos y civiles, técnicas de empaquetamiento, un buen cara a cara entre torniquetes comerciales e improvisados y cerraremos con el manejo sistémico del shock. Empezamos con el primer punto. Primera línea, capacitación comunitaria. A ver, para entender bien el trauma prehospitalario hay que enfrentarse a una realidad matemática bastante dura. La intervención de la comunidad no es una ayuda secundaria, que va, es literalmente el primer eslabón de la cadena de supervivencia. Pensémoslo así, una exsanguinación masiva por el corte de una arteria principal puede acabar de forma irreversible con una vida en menos de 3 minutos. ¡Menos de 3 minutos! Sin embargo, una ambulancia, con suerte y sin tráfico, tarda entre 8 y 10 minutos de media en llegar. Es decir, sin un policía, un bombero o simplemente un transeúnte con formación básica que actúe al instante, no hay absolutamente nada que hacer cuando llegue el equipo avanzado. Las matemáticas, lamentablemente, no perdonan. Pasamos al segundo bloque. Prioridad 0. Protocolo XABCDE. Aquí tenemos un cambio de paradigma brutal en las últimas guías de trauma, algo que todo profesional debe interiorizar ya mismo. Históricamente, nuestro instinto clínico era ir directos a la A, ¿verdad? Asegurar la vía aérea. Pero ahora la letra X va primero y representa la hemorragia exsanguinante. Y la lógica fisiológica detrás de esto aplasta cualquier debate. Intentar ventilar unos pulmones no sirve absolutamente de nada si el paciente ya no tiene volumen sanguíneo para transportar ese oxígeno al cerebro. Así de claro. Por tanto, la prioridad clínica 0 e innegociable es taponar la fuga. Claro, la física básica del sangrado nos da una regla inquebrantable. Para controlarlo, la presión externa debe superar a la presión hidrostática de la sangre que intenta salir. Pero la biología tiene sus propios trucos. Entran en juego factores como el tamaño del vaso, la coagulación y algo que a menudo se nos olvida, el vasoespasmo. A diferencia de las venas, que son de paredes más finas, las arterias tienen una capa muscular gruesa. Si hay un corte transversal limpio o una amputación severa, esa arteria puede contraerse de manera espontánea con muchísima fuerza, limitando el sangrado de una forma que parece casi mágica. Por eso, a veces, amputaciones traumáticas gravísimas apenas sangran en un primer momento. Vamos con el tercer punto, dispositivos tácticos y civiles. A la hora de abrir el maletín tenemos que entender muy bien qué farmacología llevamos dentro. Tenemos agentes basados en quitosano, como la marca Celox, cuyos componentes activos derivan de caparazones de crustáceos. Su gran ventaja es que aglutinan la sangre formando un tapón físico sin depender para nada de la cascada de coagulación del paciente. Por otro lado están los minerales inorgánicos, como el caolín, que sí dependen de la activación del factor 7 de la cascada. Dominar esta diferencia técnica es un auténtico salvavidas en el entorno civil. Imaginemos atender a un adulto mayor que toma anticoagulantes. Ahí, un agente de caolín presentará un rendimiento deficiente, mientras que las gasas impregnadas en quitosano van a actuar sin demoras. Hay que saber qué usar y en qué contexto. Y no podemos olvidar el origen puramente militar de estos dispositivos hemostáticos. Están probados de forma exhaustiva en teatros de operaciones bajo condiciones de estrés extremo. Esa es su mayor garantía de funcionamiento en la vida civil. En escenarios caóticos y con recursos limitados, estadísticamente reducen el tiempo necesario para lograr una coagulación estable. Pasamos de estar haciendo presión manual de 5 a 10 minutos a literalmente la mitad de tiempo. Constituyen la opción definitiva cuando un vendaje estándar simplemente no da abasto con una exsanguinación masiva. Avanzamos al punto 4. Técnicas clínicas de empaquetamiento. Cuando practicamos en simuladores o nos toca actuar en la vida real, nos damos cuenta rápido de una cosa. En zonas de unión anatómicas, como la base del cuello, la profundidad de la ingle o la axila, poner un torniquete tradicional es físicamente imposible. Aquí entra la maniobra crítica del empaquetamiento de heridas. Ojo, es un procedimiento súper agresivo y muy doloroso para el paciente, pero es absolutamente indispensable para la supervivencia.
Se expone la herida, se identifica el origen arterial y se introducen los rollos de gasa hemostática de forma profunda. Y el detalle biomecánico que marca la diferencia no es solo rellenar el hueco, para nada. Es mantener una fuerte presión digital constante, buscando comprimir ese vaso dañado directamente contra una estructura ósea firme adyacente. Hay que aplicar una contrapresión que ocluya el vaso. Punto número 5. Torniquetes comerciales frente a improvisados. La diferencia sustancial entre salvar una vida o perder una extremidad a menudo se reduce al tipo de material de oclusión que utilicemos. Un torniquete improvisado en medio del pánico, conformado usualmente por un cinturón o una tira de tela fina, tiene unas tasas de fallo operativo altísimas. Tienden a resbalar con la sangre, causan daño profundo a los tejidos blandos y fallan estrepitosamente al intentar mantener la presión arterial sostenida. Por el contrario, los dispositivos comerciales aprobados como los tipo CAT o SAM traen varillas de torsión, cintas anchas que protegen el nervio y mecanismos de bloqueo de presión absolutamente seguros. A la hora de enseñar esta destreza a la comunidad sin formación médica, hay una regla de oro infalible. Ante la duda anatómica, el torniquete va lo más proximal posible en la raíz del miembro. Es decir, alto y apretado, sencillo, directo y efectivo. Vamos a derribar ahora mismo el mayor mito de todos en el mundo de las urgencias, esa idea obsoleta de que un torniquete significa amputación instantánea y daño irreversible. Totalmente falso. Las directrices traumatológicas actuales demuestran que un torniquete comercial, bien aplicado, es perfectamente seguro. Hasta las 2 horas de aplicación isquémica estricta, la principal complicación que experimentará el paciente será un dolor intenso, pero sin muerte celular masiva. El daño estructural real o los déficits nerviosos empiezan a las 3, 4 o más horas ininterrumpidas de oclusión, así que la norma es sagrada. Nunca, bajo ninguna presión ambiental prehospitalaria, se afloja un torniquete ya establecido. El único objetivo es estabilizar y salir volando hacia un quirófano equipado dentro de esa ventana segura de 2 horas. Llegamos a la última sección, la número 6, manejo sistémico del shock. Toca alejar un poco la vista de las extremidades y centrarnos en cómo soportar la fisiología general de un paciente que está en pleno declive. Y aquí, el número que hay que grabarse a fuego es 90 milímetros de mercurio. Representa el pilar central de la hipotensión permisiva. Existe una costumbre muy antigua y muy peligrosa que debe erradicarse de intentar inundar a un paciente traumatizado con litros de suero salino indiscriminadamente. Si subimos la presión sistólica por encima de esos 90, la pura fuerza mecánica del nuevo flujo romperá los frágiles coágulos vitales que el cuerpo acaba de formar. Reiniciamos el sangrado y diluimos los pocos factores de coagulación restantes. Un verdadero desastre. La pauta estricta es dar fluidos en bolos muy pequeños, solo el volumen mínimo necesario para volver a palpar un pulso radial. Perfusión sistémica mínima indispensable para sobrevivir, ni más ni menos. Claro, la situación se complica muchísimo cuando el enemigo fisiológico no está visible en la superficie. Con las hemorragias internas ocultas, la identificación rápida se basa en comprender la cinemática del trauma. Un paciente politraumatizado puede tener la piel intacta, sin derramar una sola gota fuera, pero si ha sufrido un impacto severo de alta energía con fracturas en el anillo pélvico o en los fémures, podría estar escondiendo hasta 2 litros de sangre en las cavidades internas. Si palpamos un abdomen dolorosamente rígido tras una gran desaceleración y hay signos evidentes como palidez marcada, ansiedad y una taquicardia desproporcionada, la sospecha clínica tiene que dispararse al nivel máximo. Estamos indudablemente ante un shock por hemorragia masiva interna que exige acción de estabilización y transporte absolutamente inmediatos. Y para ejecutar de forma potente esa estabilización sistémica durante el transporte, nuestra arma farmacológica insustituible es el ácido tranexámico, más conocido como TXA. Y esto no es una corazonada, lo respalda fuertemente el monumental estudio global multicéntrico CRASH-3. Administrar 1 gramo exacto de TXA por día intravenosa lenta a lo largo de 10 minutos, preferiblemente dentro de esa estrecha hora dorada tras el trauma, literalmente salva cientos de vidas. Lo que hace es bloquear químicamente la descomposición de la fibrina, estabilizando esos primeros coágulos internos tan frágiles y previniendo la necesidad de transfusiones masivas a posteriori. Eso sí, la mejor práctica protocolizada dicta que tras este bolo de ataque inicial en el campo, hay que proseguir con un 2º gramo infundido de forma continua durante las siguientes 8 horas, ya dentro del control del entorno hospitalario. Juntando todo este panorama de manejo prehospitalario avanzado, nos queda una lista de verificación sistémica de la que no podemos prescindir. Primero, mantener una altísima sospecha de sangrado interno. Segundo, aplicar con precaución la hipotensión permisiva. Tercero, la administración rápida de TXA. Y cuarto, algo que a veces pasa desapercibido pero es vital: infundir únicamente líquidos calentados y envolver al paciente de forma proactiva en mantas térmicas tipo Mylar. ¿Por qué tanta insistencia en la protección térmica? Porque a nivel molecular, un paciente que se desangra está perdiendo aceleradamente su capacidad basal de permorregulación. Si la temperatura central cae, entraremos en una cascada casi inexorable de acidosis profunda y coagulopatía patológica. En términos muy claros de campo,
Dejar que el paciente se enfríe de camino al hospital es una falla que causará su muerte con el mismo poder letal y rapidez que la mismísima lesión arterial inicial. Para dar un cierre estructurado a todo este repaso de estándares internacionales, nos queda una profunda reflexión de cara a nuestro ejercicio profesional. Es indiscutible que vamos a dominar la técnica clínica, sabremos hacer contrapresión, aplicar un dispositivo CAT en segundos y protocolizar el TEXA, pero al mirar la visión macro de la supervivencia prehospitalaria, este ciclo de asistencia de extrema emergencia solo se cierra con verdadero éxito cuando asumimos un rol irreemplazable, el de capacitadores y educadores primarios en nuestra propia comunidad. Si logramos salir de la comodidad del quirófano y entrenar en talleres comunitarios a policías, primeros intervinientes o a cualquier transeúnte sobre cómo colocar un torniquete temprano y efectivo, es ahí donde estaremos conteniendo el declive fisiológico y asegurando minutos clave, minutos valiosísimos antes de que siquiera se escuchen a lo lejos las sirenas de la ambulancia. Así que, a la luz de toda esta evidencia, se nos plantea el gran desafío final. ¿Estamos verdaderamente decididos a dar este salto cualitativo y empoderar a la sociedad civil con capacitación de primeros auxilios, llevando este entrenamiento mucho más allá de los muros de nuestro hospital? Ha sido un auténtico placer desgranar minuciosamente y paso a paso esta explicación con todos vosotros. Hasta el próximo análisis clínico.